Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un libro excepcional acerca de la edición y el comunismo en México, aunque también sobre América Latina, está con nosotros el doctor Sebastián Rivera Mir. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, catedrático, un gran especialista en las izquierdas latinoamericanas de la década de los 20, los 30, los 40, y podemos seguir la lista. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros para comentar este libro que lo presento aquí frente a pantalla, calientito y todo subrayado. Muchas gracias, Luis, por la invitación a conversar y por la presentación. Me sonroja un poco. No, hombre, Sebastián, en la tradición del partido bolchevique, la prensa juega un papel fundamental, ¿no? Desde el por dónde empezar hasta el qué hacer. El partido se organiza alrededor de un órgano de prensa y la literatura, en este caso la literatura en aquel entonces socialdemócrata, después marxista-leninista, desempeñaba un papel fundamental. ¿Podemos decir que esta visión del partido se traslada también a México, se traslada a América Latina, o qué es lo que tú encuentras? Claro, la idea del periódico como el andamio del partido se establece prácticamente desde que inicia el Partido Comunista en México, pero además trae una tradición que viene del siglo XIX, muy importante, de pensar lo que está relacionado con la prensa, mucho más allá del periódico, incorporando libros, incorporando folletos, incorporando panfletos, incorporando afiches, que permitan ejercer tres variables, creo yo, distintas. Que la primera es difundir, que es la más importante, pero no es la única. Y la segunda es fundamentalmente educar. La otra es la otra parte importante en la cual los militantes comunistas van a pensar este mundo del impreso. Y la tercera tiene que ver con algo que se ha olvidado mucho que en los análisis, porque se le presta atención a la idea de la educación o a la idea de la difusión. Pero hay una parte importante y es que el hacer un periódico, el hacer un libro, involucra un trabajo artesanal. Entonces, este uso de la imprenta está conjuntando el trabajo manual, pero también el trabajo intelectual. Entonces, estas dos variables, creo yo que se conjugan de una manera bastante interesante al momento de plantearse la necesidad de imprimir cosas. Es meter las manos, transformarse en un obrero del papel y al mismo tiempo pensar. Entonces, eso es la punto más importante en esa reflexión que hace el mundo comunista en las décadas del 20, 30, cuando están articulando su proyecto editorial. Una de los ejes centrales que tú desarrollas en tu libro es que no se puede pensar la experiencia mexicana solamente dentro de las fronteras nacionales. Se trata de una experiencia básicamente transnacional y te refieres al hablar de transnacional no solamente a la relación con la Unión Soviética, que era el cordón umbilical en aquella época sobre el comunismo, sino sobre América Latina. Y cruzas experiencias de Argentina, de Ecuador, de Chile. ¿Cómo es eso? ¿Por qué haces esa afirmación? Finalmente, el Partido Comunista, o incluso más allá del Partido Comunista, el movimiento comunista, donde hay militantes que a veces son más bien simpatizantes, que se adscriben y se dicen a sí mismos comunistas, pero que en realidad no están dentro del partido mismo, las fronteras para ellos fueron bastante porosas. O sea, un texto que se podía publicar en México podía tener un impacto muy relevante en Chile. Por ejemplo, los militantes del socialismo y del comunismo chileno que van a tener la dirección del partido durante la Unidad Popular en los años 70, la gran mayoría se formó leyendo textos mexicanos, y así, hay un diálogo constante también con el mundo comunista argentino, qué están publicando, cómo hacemos que esas publicaciones lleguen a México, cómo hacemos que esas publicaciones estén transitando hacia Centroamérica, y además hay otra variable que es quizás un tanto diferente respecto a los partidos latinoamericanos, a los otros partidos latinoamericanos, que es la relación con Estados Unidos. El Partido Comunista Mexicano tiene un vínculo ahí muy, a veces conflictivo, o a veces de mucho diálogo, o a veces de mucho apoyo,
con el norte, que si bien existe esa relación en Chile o en Cuba, en algunos otros países, no es tan visible. Y entonces eso vuelve este proyecto un proyecto transnacional. Además porque está influenciado por la lógica es que también llegan muchos militantes comunistas latinoamericanos a México, se establecen aquí, y una de las variables que yo encontré en el libro, en la investigación, es que lo primero que hacen es insertarse a trabajar en las dinámicas del partido en su aspecto editorial. Los militantes extranjeros no pueden participar en política directamente, pero pueden mantener de alguna manera un lazo con el activismo a partir de estas actividades que desarrollan en el ámbito de la imprenta, por lo tanto publican libros, dirigen incluso algunas editoriales del Partido Comunista, hacen traducciones, que eso es bastante relevante, porque estamos acostumbrados a ver a los traductores, sobre todo a los españoles o a los alemanes, pero uno de los elementos que yo me encuentro es que son los latinoamericanos quizás los más relevantes, hasta por ahí por el 39-40, en el tema de las traducciones. Entonces, es un mundo en realidad que está dando vueltas por el continente completo, no es algo que tenga que ver solo con México, o que se pueda entender solo viendo México. Una de las figuras más interesantes del comunismo mexicano en los primeros años es un estadounidense, no es el único, hay una larga tradición de gente que vino huyendo de la guerra o por otras razones. Me refiero a Bertrand Wolff, el gran amigo de Diego Rivera, que aparece en sus murales incluso al lado de Lenin o de Marx y de Trotsky, ¿no? Él fue delegado del Partido Comunista de México en aquel entonces al quinto Congreso de la Internacional Comunista, y cuenta en su autobiografía cómo al terminar tiene una reunión con el tesorero de la Comintern, Piernitsky, y le pregunta cuánto dinero necesita. Y entonces Bertrand Wolff comienza a decirle, bueno, mira, nosotros tenemos el problema de que no podemos resolver, de que nuestros campesinos son analfabetos, no tienen dinero, nuestro periódico vale 10 centavos, ellos ganan 40, 50 al día, entonces los tenemos que enviar a los pueblos, y en los pueblos algún comunista nuestro que está letrado se los tiene que leer, y dice, entonces necesitamos algo así como $250 para mandárselos gratis. Después de las cantidades que le pidieron, en otras palabras, rápidamente la aprueban y él viene a México con ese dinero. ¿Cómo es este mundo de un partido que en aquel entonces es básicamente un partido campesino, de analfabetos? ¿Cómo es este trabajo entonces de edición, de literatura, alrededor de esa realidad? ¿Cómo lo explicas tú en tu libro? Durante la década del 30 hay dos etapas, yo establezco. Una etapa primero de este comunismo, del Partido Comunista ilegal, donde está siendo perseguido, y una segunda etapa donde vamos a encontrar lo legal, ya con el cardenismo. En esa segunda etapa van a tener editoriales que van a publicar 1 millón de ejemplares, por ejemplo, que es una cifra sideral incluso para nuestros días, digamos. O sea, no sé si hoy día alguna editorial pueda llegar a publicar 1 millón de ejemplares. Pero esta primera etapa a mí me interesó mucho porque es una etapa donde se persigue mucho a la cúpula dirigente, donde se persigue mucho a los militantes más conocidos del comunismo. Entonces se tiene que producir un efecto de publicaciones muy precarias, de uso del mimeógrafo de manera intensiva, de uso de determinadas publicaciones que se van repartiendo de mano en mano, que se están leyendo algunas veces colectivamente, se leen colectivamente y después se queman para que no los encuentren. Es una etapa muy creativa y muy original respecto al Partido Comunista. En vez de publicar periódicos, publican los boletines de esos periódicos. Entonces nosotros conocemos el Machete, por ejemplo, que es la gran publicación, pero en la primera parte de la década del 30 aparece el boletín del Machete, que son una paginita, 2 paginitas, donde es muy rápida la difusión, donde los mismos trabajadores, los mismos obreros, los mismos campesinos lo copian y se lo pasan al otro, y se lo pasan al otro, y se lo pasan al otro, y se lo pasan al otro. Ahí hay un proceso muy rico de creación de estas redes en torno a lo que significa la importancia de la edición. Y el otro esfuerzo, digamos, por un lado, tenemos este esfuerzo subterráneo que va por debajo, pero también tenemos un esfuerzo desde arriba que también que es importante incorporar y que va a ser muy importante ya durante el cardenismo, que es finalmente los procesos de alfabetización en los cuales el Estado está impulsando. Este proceso muy rico de la primera mitad de la década del 30
que va a lograr tener muchas células muy activas, se va a encontrar a finales de la década con esta otra parte, este otro impulso que viene desde arriba, y entonces va a generar todo un mundo de diversidad donde uno encuentra 10, 12 editoriales vinculadas al mundo comunista que, como te digo, están publicando algunas 1 millón de ejemplares, otras que están siendo capaces de difundir sus textos desde Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador. Yo la verdad me los he encontrado textos prácticamente por todo el continente. Sebastián, tú citas a un clásico de la historia del comunismo mexicano, Barry Carr, para explicarnos las cifras de los militantes, ¿no? 17,000 en el 37, más de 30,000 en el 39. Otro autor, David Raby, habla de que muchos de esos militantes, 1 de cada 8 por lo menos era maestro, maestro de educación pública básica. ¿Tú encuentras alguna relación entre la circulación de estos libros, de esta propaganda, y el hecho de que una parte de esa militancia se haya para ese momento, en la segunda mitad de la década de los 30, letradas, sean maestros de educación básica, o es un hecho independiente una cosa de la otra? No, es un hecho bastante relacionado. La educación socialista impacta mucho en ambos procesos que de alguna manera no son superpuestos, yo no diría que sean exactamente lo mismo, pero que van teniendo puntos de encuentro en determinados espacios, en determinadas escuelas rurales, no en todas, pero en algunas sí hay un mundo de conexión, y encontramos maestros muy destacados, José Santos Valdés, por ejemplo, que va a estar ahí muy activo, y así. Encontramos una capa de profesores, maestros que están realmente vinculados al comunismo, que es diferente a otros, tal vez otras militancias. Estos maestros sí tienen un giro, una radicalidad respecto a lo que significa el comunismo muy importante, y van a desarrollar una lógica de la alfabetización, una lógica de comprender, una alfabetización que busca comprender los problemas, una alfabetización que busque en realidad pensar qué está pasando en la Unión Soviética, sino que usan estos textos para tratar de entender lo que está pasando en la sociedad mexicana. A pesar de que muchos de estos son textos realmente de autores soviéticos o de autores que no tienen mucho que uno podría decir, no están muy vinculados con lo mexicano. De los que los retoman estos textos y logran de alguna manera tratar de explicar lo que está pasando con la reforma agraria, con la educación socialista, con los procesos que se estaban viviendo durante el cardenismo. Eso es muy interesante. Sebastián, tu libro claramente abarca, como lo acabas de decir, 2 momentos en la historia de México y 2 momentos en la historia de la Internacional Comunista, ¿no? En el caso de la Internacional Comunista, el paso de la consigna de clase contra clase, ¿no? A la del Frente Popular, el Frente Amplio. Y en el caso de México, el paso de un gobierno que persigue al partido, lo ilegaliza, al gobierno cardenista con todas sus grandes reformas en el terreno agrario, educativo, energético, etcétera, etcétera. Y nos describes cómo es en el marco del cardenismo que hay un boom en el aparato editorial inspirado en los comunistas, ¿no? Y señalas la experiencia de 2 grandes editoriales. No sé si nos quieras ver un poco cómo es caminar en los 2 pies por parte del partido. Sí, mira, hay un desafío que tiene que ver al dividir la década, con que en la primera parte hay muchísima información, que precisamente porque los archivos del terror, como se han llamado en el continente, los agentes se preocuparon de recabar mucha información. Y hay una segunda etapa que hay mucha menos información porque pues, encontramos que las actividades legales no requieren que la vigilancia mantenga para su archivo determinadas cosas. Entonces, ese fue un desafío interesante al momento de pensar este mundo editorial. Y entonces, ya en esta segunda etapa, me encuentro con un mundo de editoriales. Yo tomé 2 que son tal vez las más importantes, que es una editorial que es semi-periférica
al partido, que es Ediciones Frente Cultural, y otra que es la editorial del partido, que es Editorial Popular. Entonces, retomo estas dos experiencias de alguna manera para dar cuenta de dos modelos distintos, pero que en realidad uno podría encontrar 4, 5 o 6 modelos diferentes en los cuales el mundo comunista diversificó su impacto. Esta pluralidad que encontramos en esta época, yo creo que es muy difícil encontrarla incluso después, incluso, no sé, en otros periodos donde el Partido Comunista también tuvo una importancia relevante. Entonces eso me pareció muy, muy interesante y era necesario destacarlo. Editorial Frente Cultural va a ser la que va a estar vinculada a la Internacional Comunista, entonces va a ser la que va a publicar fundamentalmente los textos de los líderes de la Internacional, pero no es la editorial del partido. Mientras que la editorial del partido propiamente tal va a ser la que va a difundir, por un lado, a los autores del propio partido, a los dirigentes, a Hernán Laborde, a Campa, por ejemplo, y también es la que se va a abrir un poco hacia la literatura. Entonces ahí hay diferentes formas de enfrentar el problema. Y eso es lo interesante del periodo, que son múltiples formas de enfrentar el desafío que significaba la edición para los comunistas. En el libro hablas de un personaje, un intelectual argentino, que tuvo un enorme impacto en las ciencias sociales, en el mundo de la pedagogía mexicana, ¿no? En sentido estricto, en su formación original es una especie de positivista, ¿no? Que luego va hacia el marxismo. Me refiero a Aníbal Ponce, ¿no? Que murió trágicamente después en un accidente aquí mismo en México. Y su libro Educación y lucha de clases, que se ha editado no sé en cuántas ediciones, ¿verdad? Pero que se convierte en un clásico y en un bestseller. ¿Cómo explicarnos este impacto, esta enorme presencia de Aníbal Ponce en México? Hay un autor que dice que hasta la década del 50, el libro más vendido en México de ciencias sociales era Educación y lucha de clase de Aníbal Ponce. Ese es más o menos el impacto que va a tener. Se van a hacer 3 ediciones en 6 meses. Aníbal Ponce está 1 año y medio más o menos en México, llega en 1937 y muere por ahí, por mediados del 38. Y es súper interesante porque es un libro, además escrito en el tercer periodo, muy estalinista, muy pensando mucho en la idea de no tener ningún tipo de relación con otras clases que pudieran de alguna manera entorpecer el camino hacia la revolución. Y lo interesante es que el libro es un bestseller en el contexto donde se dice todo lo contrario, que lo que hay que hacer es precisamente para derrotar al fascismo, unión y alianza con otros movimientos y otras clases sociales, no con la élite, pero sí con sectores de la pequeña burguesía intelectual y todo eso. Entonces es muy relevante cómo esta transposición, digamos, de un libro argentino que llega unos años después a México, se va a transformar realmente en un impacto editorial muy fuerte. Mi explicación tiene que ver fundamentalmente con que llenó un vacío en ese momento en la discusión sobre la educación que no se estaba dando, y es un cuestionamiento muy fuerte también al proceso cardenista, a lo que está haciendo Cárdenas. Es una manera de cuestionar desde la izquierda lo que está pasando con la educación socialista. Que finalmente uno tiende a hablar de educación socialista, pero ahí hay que hacer muchos matices respecto a lo que era el socialismo, según Cárdenas, que más bien estaba asociado a unas dinámicas que tienen que ver con el nacionalismo y con ciertas lógicas colectivistas, pero que no son lo que desde Argentina, o desde Chile, o desde otros países, incluso desde la Unión Soviética, se está pensando como socialismo. Entonces ese debate, esa discusión que aviva Aníbal Ponce, también es muy relevante para comprender ese impacto que va a tener. Aníbal Ponce va a publicar finalmente en esos años, en ese año y medio, va a publicar 5 libros en México. Y no solo 5 libros, sino que una veintena de artículos, además tiene una columna regularmente en el Nacional, da clases en la UNAM, da clases en Michoacán, tiene una actividad, un activismo, como la gran mayoría de estos sujetos, irrefrenables, son verdaderos monstruos, digamos, de lo editorial, de la educación, de las conferencias, de todo. Están en un constante ir y venir de sus actividades de difusión. Me da la impresión, Sebastián, de que en el libro
sea porque no fue importante en la época, o sea porque es una decisión del investigador, no aparece de manera rotunda la literatura soviética. Pienso en libros como El cemento, por ejemplo, o Así se templó el acero, que terminarían teniendo una gran influencia después en los 50 o en los 60. En aquel entonces no se editaban, no circulaban. Para, Que se producen en la Unión Soviética en esa época, ¿no? Es el boom del realismo socialista, 1933 en adelante. para mí fue una sorpresa tampoco encontrármelos en los catálogos de las editoriales. No, la verdad, sí circulan, son libros que existen, que se consultan, que se leen, que todo eso, pero que no están asociados a los catálogos de las editoriales mexicanas, que llegan en versiones hechas en Estados Unidos, sobre todo, después desde el 37 más o menos llegan desde Estados Unidos, un poco antes llegaban desde España, pero no hay realmente edición de literatura soviética en México en ese periodo. Tampoco hay edición de literatura en general. Entonces, todos los autores que nosotros vamos a conocer como los que están ahí en ese momento surgiendo, por ejemplo, Revueltas, van a comenzar a publicar de manera más constante recién empezando los 40. Entonces, Revueltas tiene algunos textos, tiene un libro en los 30 y tiene muchas publicaciones menores, pero libros propiamente tal van a ser recién en una segunda, en la primera mitad, en la primera parte de la década del 40. Entonces es interesante. Es una carencia que el Partido Comunista está permanentemente criticándose. Si la autocrítica siempre está haciendo énfasis en que no hay una literatura proletaria, que tiene que haber una literatura proletaria, porque pues, también los obreros tienen derecho y tienen que leer literatura, porque no es solo el leer teoría lo que los va a convertir en buenos militantes, sino que también en conocer estas muestras artísticas. Hay una reflexión sobre lo que significa el arte, hay textos sobre arte, sobre lo que significa la literatura proletaria, pero no hay literatura. Eso es un vacío ahí que creo que tenían conciencia de que existía, pero que no fueron capaces de resolver las personas involucradas en este mundo editorial. Y entonces la obra de Mancisidor y de todos los que desde primero de Veracruz, desde Jalapa, y ya después hacia México, algunos de origen estridentista, reivindican como literatura proletaria, tú no la ubicarías en ese marco, en ese cajón, digamos. No, sí, se podría ubicar. Lo que pasa es que esa literatura está saliendo primero en la primera parte por Integrales, por ejemplo, una editorial asociada a este mundo. Y después Mancisidor mismo va a estar publicando cosas sobre Marx, pero van a salir por la SEP. Van a estar saliendo por los canales estatales de publicación o por las editoriales privadas. El mundo de la edición comunista propiamente tal no va a tener mucha influencia en ese otro aspecto de la literatura proletaria que se llamó en los 30. Finalmente, Sebastián, ¿cómo se puede conseguir tu libro para nuestras audiencias en América Latina y en el resto del mundo? Por ahora, la forma más sencilla, más fácil es conseguirlo en Amazon o en la página de la Universidad de North Carolina, que está ahí disponible a la venta. Sebastián Rivera Mir, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema que a mí me apasiona. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy en este apasionante tema y los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.